Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna del impacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, toda una institución de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, institución para brindarle apoyo a jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Y hablando del cáncer, yo vi una noticia que me agradó. De Salud Pública, el señor ministro de Salud Pública anunciaba que la posibilidad de superar el cáncer infantil, niños, que ha subido de 30 a 60% la posibilidad de liberarse de esa catastrófica enfermedad. Imagínense si en adultos eso es grave. En los niños, la verdad que es terrible. Uno ver un niño con una enfermedad como esta debe ser algo verdaderamente doloroso, muy doloroso, pienso yo. Lo vi por aquí, no sé dónde fue que pude ver esa nota. Ok, se duplica la tasa de supervivencia por cáncer infantil. Qué bien eso, qué noticia que agrada, porque la verdad que ver un niño, afectado por esta enfermedad es una cosa terrible. Las estadísticas del Seguro Familiar de Salud en 2025 en República Dominicana se trataron 616 casos de cáncer infantil, 204 pacientes masculinos y 332 femeninos. Cifras inferiores a los 1.385 reportados en 2024. 646 masculinos y 739 femeninos. Los diagnósticos de salud pública señalan que hubo 339 niños con cáncer en 2025, con una proyección al alza con 480 pacientes. Es decir, que es una enfermedad que también sube en República Dominicana, pues ya somos una población muy amplia, muy grande. Pero es terrible, eso no se puede narrar, esta enfermedad en niños. ¿Cómo padecen esos niños, Dios mío? Y la gente, como nosotros, caminamos por nuestras calles y conducimos los vehículos y andamos y paseamos, como se dice, al aire libre. Y sin embargo, muchas veces olvidamos o
nos despreocupamos y no sabemos la situación real de esos niños. Por ejemplo, hospitales especializados que hay aquí, salas especializadas de hospitales para atender esos casos, pero fíjense la cantidad de casos. La sociedad tiene que estar pendiente para cuando surjan esas causas para buscar dinero y enfrentar esas situaciones reales que se dan. Que esas instituciones, esos patronatos, como nosotros anunciamos aquí, tengan recursos y puedan brindarle apoyo a los niños también, porque muchas veces el gobierno no puede atenderlos a todos, lamentablemente, porque mal orientados los servicios, porque no es porque no haya capacidad económica para atender, pero no hay prioridad económica, lamentablemente. Se prioriza tal vez más que brindar una buena salud a los niños, se prioriza tal vez más pagarle a muchos zánganos que dicen ser pobres y hay que darle un bono, o a padres, hijos en las escuelas, otras veces no los mandan a las escuelas, tampoco le ayudan a que lleguen siendo obedientes con los profesores, no van a darle golpe a los profesores y armados con armas blancas y con objetos contundentes y de todo, van a pelear a las escuelas. Pero esos padres van a cobrar el bono con muchísimo entusiasmo. Y esa cosa como que uno tiene que hacerla sentir, porque debe llamarse a reflexión. Los gobiernos tienen que atender estos casos. Me alegran que estén preocupados, porque son casos muy graves en niños, el cáncer. Hoy vimos una nota que también es favorable. SENASA dice que va a atender en sus servicios de seguro, va a atender a los niños autistas. Y eso está muy bien también, porque señores, las familias que tienen esos casos tienen que sufrir mucho, tienen que gastar mucho dinero, esos niños son muy frágiles, continuamente se enferman y hay que darle una buena cobertura. Nos satisface que SENASA diga que le va a brindar una cobertura de seguro a los niños que son autistas, que son muchos, muchísimos. Entonces, si hay que atender esos casos, que lo atiendan por encima de las demás necesidades, porque es que estos son cosas graves. Niños afectados por cáncer, niños afectados por tuberculosis. Aquí hay un hospital especial de niños para tuberculosis, niños tuberculosos. Hay de todo, porque los niños del cáncer, imagínense ustedes. Pero eso es bueno, que haya ese esfuerzo orientado a los niños. Veo que también el nuevo director del Seguro Nacional de Salud, o del Servicio, Nacional de Salud, tiene o ha hecho un arranque, vamos a decir, un arranque vertiginoso, un arranque productivo, atendiendo muchos reclamos de hospitales y tratando de resolver ese descuido, 5 años, con unas deficiencias gravísimas en el servicio de salud. Todos los servicios del gobierno han estado en grave resultados. La gente, muchas quejas, y no solamente por el alza de los alimentos, que también ya el presidente por lo menos sustituyó al administrador de ahí, pero suben los medicamentos, suben los combustibles tan caros, la gente tiene motivo para quejarse, caminos descuidados, acueductos, es decir, muchas quejas, calles, etcétera, y bueno, puentes, alcantarillas, créditos para productores, hay muchísimas dificultades, indiscutiblemente. Entonces, el señor Landrón, que ha sido designado al frente de ese Servicio Nacional de Salud, ha salido con buen pie. Pero uno sabe que las escobas nuevas, como se dice, barren bien, pero ojalá él se convierta en un escobillón o uno de esos
camiones escobilleros, que son los que limpian las aceras, las calles, cosas de esto, y pueda brindar el servicio y mantenga ese ritmo, que vemos que el hombre está muy preocupado por los problemas de los hospitales, los servicios a los pacientes, los medicamentos, etcétera. Entonces, eso es bueno. Así que eso está muy bien. Bueno, el Banco Central anunció una nueva emisión de billetes. Vamos a ver si los muchachos del máster, si Eri me pone una imagen que hay ahí de una papeleta de 2,000 pesos. Esa sí es verdad que brillan, esa papeleta de 2,000 pesos. Pero bueno, parece que los muchachos no han encontrado la imagen. Pero el banco anuncia que ha emitido esa papeleta. Vamos a buscarla por acá, a ver si por el celular. Parece que los muchachos no me la encontraron, la imagen que yo les remití, pero... bueno, ya, está ahí, qué bueno. Ahí está ay Dios mío, miren a Prudón, ahí están la gente del himno, Prudón y José Reyes. Esas son dos próceres de este país. No, ay Dios mío, miren, esa papeleta de 2,000 pesos, aunque no son tan comunes, pero ya son comunes, porque uno sabe que el peso cada año tiene una pequeña baja, pero otras veces se fortalece, pero también tiende a debilitarse mínimamente, y eso permite también competitividad. Bueno, entonces hay que leer ahí, que informa que a partir del martes 24 de febrero circularán los billetes de 2,000 pesos del año 2025. Es muy importante que la gente sepa que esas papeletas son muy nuevas, pero mucha gente tiene miedo de coger la papeleta de 2,000 pesos, piensa que son papeletas falsas, mucha gente le tiene miedo a la papeleta de 2,000 pesos, pero el banco ha hecho una emisión muy completa, muy segura, así como está esa, tiene que lucir todas, porque uno sabe que los delincuentes siempre están al acecho. Pero ya el pueblo está advertido que vienen esas papeletas nuevas, que la gente no le tema, que las revise desde luego, porque hay que revisarlas. Pero ahí están bien definidas todas las marcas que sostienen, que son visibles, y hay hasta no visibles también. A veces tienen un hilo ahí que si usted no lo pone en contraluz no puede apreciarlo. Pero ahí está el hilo de seguridad, el punto número 5, delgada tira que cambia de color verde a azul, el cual, bueno, ahí se me borró, me tapó la información, pero está una marca de agua, el año que ha sido emitida, la papeleta, marca para los no videntes. Oigan también, oigan por dónde anda el Banco Central, señores, tiene una marca especial para que los no videntes puedan identificarla como una papeleta de 2,000 pesos. Eso está muy bien. Esas explicaciones son válidas y saludamos que el Banco Central sea tan preciso en la información de esas emisiones de papel moneda, como se le llama. Muy bien. Vamos a ver qué están los precios. Veo que el cacao, hoy no brindaron información de los precios del cacao en la edición económica del periódico Hoy, pero ayer el cacao sigue bajando, $3,249 la tonelada de cacao en Nueva York, 3,249. Un descenso sumamente pronunciado. El petróleo, 64.92 ayer, pero hoy amaneció a 66.43, también se ha elevado el petróleo. No sabemos si por la amenaza de Trump le ha dado 10 días a los iraníes para que respondan a sus pedidos
de negociar un tratado nuclear, porque los iraníes insisten en crear una bomba nuclear para amenazar a Israel, no ya amenazarlo de que te vamos a destruir, no, es que lo van a borrar del mapa, del mundo, borrarían a Israel con una bomba atómica, porque es un país tan pequeño. Israel con 2 bombas atómicas, yo creo que con una es suficiente y se va entero. Imagínense ustedes. Entonces, estos iluminados monjes islamistas de Irán se han propuesto borrar a Israel ese es su discurso, su soflama retórica, como se dice. Donald Trump, que ha demostrado que es amigo de Israel, pero además que tiene el poder duro de los Estados Unidos para usarlo, no solamente para disuadir, sino para usarlo, y se lo ha probado con los mismos iraníes y con los venezolanos. E incluso hasta con lo de Hamas, pero también lo demostró allí en Irak y en Afganistán, porque Estados Unidos es un país que tiene un ejército poderosísimo y cuando esa fuerza se usa, óigame, es como dicen, el arrasado. Entonces, Irán no puede desafiar a Estados Unidos. Para evitar una guerra ahí, tienen que conversar con Trump. ¿Por qué? Porque son 2 naciones muy diferenciadas con respecto a la fuerza. Y la fuerza bélica de los Estados Unidos, la que está rimando cerca de Irán, es una fuerza bestial, desde luego. Irán sabe que tiene mecanismos para crear una crisis, no solo lanzando misiles a Israel o lanzándole misiles a la flota norteamericana, sino hundiendo 3 o 4 barcos ahí en ese golfo, en el Golfo Pérsico, en ese cuerno de África. Ahí no pasaría un barco petrolero por esa zona. Imagínense ustedes, China compra muchísimo petróleo de Irán que sale por el Golfo Pérsico. Otras naciones también. Entonces eso va a crear una crisis sumamente grave y puede desencadenar entonces precios sumamente costosos para los petróleos. Entonces Estados Unidos va a tener que aplicar una política más profunda. Diríamos, la operación tendría que ser más profunda para debilitar de tal forma ese régimen que pueda desplazarlo del poder, y yo creo que casi hasta de la zona a esos islamistas iraníes. Ojalá eso no se dé, porque eso va a ser una guerra peligrosa, porque eso va a encender a Hutíes, a Hamas, Hezbollah, Israel, tendrá que seguir peleando en 5 o 6 frentes. Y eso no es bueno. Desde luego, sería la batalla final. Israel se quitaría esa presión de esta gente, porque Irán insiste como en forma obstinada, insiste en tener bomba atómica, porque no es lo mismo que el de Corea del Norte. El de Corea del Norte no ha amenazado, por ejemplo, a Japón, ni a Corea del Sur. A Corea del Sur ha hecho, por su retórica belicista y esas cosas. Pero a Japón no ha retado ese pueblo de los de Corea del Norte. No se atreve a amenazar a Japón, a decirle que va a borrar a Japón del mapa, porque uno sabe las consecuencias que son eso, y Japón no es un país cualquiera. Entonces, no es el caso de esta gente de Irán, que ya tienen demasiado problema con Israel, pero que este país está siempre fomentando terrorismo contra Israel. Israel ha tenido que en forma de contraofensiva a esa política terrorista, ha tenido también que dar respuesta. Y eso está ahí muy, muy peligroso, porque puede desencadenar una guerra regional. Y las cosas se van a empeorar, indiscutiblemente.
Los amigos de Irán no son amigos en esas circunstancias, que lo sepan ellos, que Rusia y China no pueden hacer nada ahí, porque lo primero que ellos dicen, eso no es con nosotros. Pueden haber discursos encendidos, pero son esfuerzos palabreros solamente. Yo creo que China nada más pelea por Taiwán, creo yo. Y uno lo piensa, porque hay que ver los años que tiene barajando ese pleito con los Estados Unidos, que son los que han dicho que van a proteger a Taiwán. Bueno, el azúcar 14.08 tiene buen precio, se mantiene ahí. El café 285.85. Eso es otro que va a la baja, ha perdido $124 el quintal de café arábica. Muy fuerte. Y el oro 5.015.64. Ayer estaba en 5.000. Es decir, que subió $15 la onza de oro. Eso está en precios, como se dice, del oro en paño, como acostumbran a decir los auríferos. Que yo tengo lo siguiente, también pasó una nota económica en los Estados Unidos. La Suprema Corte de Justicia le suspendió los aranceles a Donald Trump. No lo autoriza, dicen que son ilegales. Donald Trump perdió 6-3. Y 6 que le votaran en contra a Donald Trump en una Suprema Corte de Justicia que la ha conformado él prácticamente. Y perder 6-3 es una derrota aplastante para Trump y para los republicanos, indiscutiblemente. Entonces, esa política de aranceles de Trump ha creado muchas distorsiones, hemos dicho, incluso violando los acuerdos de libre comercio que tenía Estados Unidos o que tiene Estados Unidos, México, Canadá, República Dominicana, Centroamérica, muchísimos países. A nosotros nos cargaron el 10%. Y así a muchísimos países también, con acuerdo con Estados Unidos. China tiene acuerdo también. En resumen, Donald Trump no respeta nada de eso. Pero la Suprema Corte de Justicia ha suspendido eso. Lo ha declarado ilegal. Cuba, no sé cómo tal vez pueda decir ahora, bueno, los países me pueden vender petróleo porque Estados Unidos no le puede aplicar aranceles, pero Estados Unidos puede aplicar sanciones, que son otra cosa, también más grave probablemente que los aranceles, son las sanciones. Porque si a usted le ponen unas sanciones para que no vendan en los Estados Unidos, sabiendo usted que ese es un mercado que compra mucho, usted pierde más que si le ponen un arancel. Porque el arancel usted vende con el arancel o lo absorbe o se lo carga el producto. Estados Unidos es que va a pagar los consumidores. Que eso yo no sé, porque la inflación en Estados Unidos en enero de este año fue 2.40. Y eso que bajó de 3, ha bajado de 3. Pero la política de aranceles probablemente ha subido un poco o impide que baje esa tasa de inflación, porque la Reserva Federal ha mantenido el freno para tratar de que la inflación no suba, sino que baje, y le han bajado 60 puntos, porque estaba en 3 el año antepasado, creo, y ya, o el pasado, y bajó a 2.40 en enero de este año. Pero esa política arancelaria de Trump afectan porque entonces tienen que comprar más caro los consumidores norteamericanos. Vamos a ver, él dijo que le va a aplicar el 10% global, lo puede hacer sin apoyo sin tener que violar la Constitución y la ley, parece que se lo permite la ley, y él va a aplicar ese 10% global, ha dicho, pero eso tiene un límite de 150 días y de ahí en adelante el Congreso entonces tiene que darle el visto bueno a esa disposición por decreto, órdenes ejecutivas de Trump. Vamos a ver dónde terminan todas estas cosas, pero eso lo que crea es distorsión en los mercados, como ha pasado, todo este negacionismo, toda esta estampida, y tiene al mundo en ascua el señor Donald Trump, que ni Carlos I en su tiempo, o el Führer en su tiempo también, están tan complicando las cosas del mundo. Bueno, vamos a una breve pausa y seguimos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. La verdad que estos pueblos latinoamericanos no escarmientan. Señor, en Perú acaban de escoger a una persona, a un comunista, para dirigir por 2 meses, creo que son, o 3, 2 meses. Las elecciones creo que son en marzo, será, o en abril, no recuerdo. Pero es 2 meses que este hombre, o 3 meses, que va a gobernar a Perú. Pero escogen a una persona, a un obstinado de este socialismo indigenista que hay en América Latina, principalmente en esa zona andina del Perú. ¿Cómo ustedes van a escoger a este hombre de nuevo? Un hombre que ese es pro aborto, bueno, todas esas políticas progres, como le llaman, y incluso apoya el matrimonio infantil, óigase bien, entre niños, entre adolescentes. Pero es que no dejan de ser comunistas y socialistas como esos españoles de la gente de Pedro Sánchez. Es un calco todo esta gente. Y Perú, que ha hecho de la crisis, ha hecho un sistema político. Una cosa increíble. Este debilitamiento institucional que tiene este país. Y sigue. Parece que han copiado de Italia, decía yo ayer, porque Italia es un país que ha tenido, yo recuerdo, 65 primeros ministros en 72 años. Es decir, primeros ministros que son gobiernos, 65 gobiernos en 72 años. Pero Italia, no, la Italia poderosa, la Italia industrializada, esa Italia desarrollista o desarrollada en sus actividades económicas, industriales, comerciales, etc. Eso no le hace caso a la crisis política. Siguen adelante. Italia nunca se para. Es un monstruo de país económicamente hablando, porque es un país que es del grupo de los 7 más industrializados de la tierra. Y además es la 8ª o 9ª probablemente economía del mundo. Italia. Así que esas son 2 cosas distintas. Pero en Perú, esto es crisis continua. Ojalá se hagan bien de eso, no sé, pero eso es difícil, porque América Latina es una enfermedad lo que hay con eso. Bueno, ayer el consagrado médico pediatra de este país, que se llama Marcos Díaz Guillén, mi amigo y mi hermano Marcos Díaz Guillén, porque somos del mismo lar, del mismo municipio de Villa González. Marco es un médico pediatra competentísimo, ya un hombre con un ejercicio, pues yo me atrevo a decir que Marco tiene alrededor de 50 años de tener el ejercicio de pediatría. Los hijos míos están bien avanzados y Marco fue el pediatra iniciático, como dicen de esos muchachos. Entonces Marco es un pediatra, repito, consagrado, y trató el tema de las vacunas ayer en su columna del periódico Diario Libre, no del miércoles, perdón. Cuando el siglo XXI choca con la mentalidad medieval, y yo me voy a permitir leer un parrafito. En pleno siglo XXI, cada día estamos viendo nuevos brotes epidémicos de sarampión y otras enfermedades infectocontagiosas que ya se habían
controlado y o erradicado. Y parecería que se prefiere seguir tratando la salud de las personas con la mentalidad y métodos antiguos carentes de la evidencia científica que demandan estos tiempos. Echemos un vistazo a la historia de muertes por epidemias y pandemias, cuando se hacía una medicina tradicional o precientífica. Peste negra, en la Edad Media, señores, 1346 a 1353. En ese periodo, es decir, de 7 años, murieron entre 75 y 200 millones de seres humanos. Murieron en Europa prácticamente. Y eso que se lo achacaron a los judíos, que fueron unos judíos los que crearon esa peste negra, que llevaron esa enfermedad a Europa. Fíjense lo científicos que eran para la época. Solamente se aislaban. La viruela, antes de 1980, cuando fue erradicada por la vacuna, 300 millones de muertes solo en el siglo XX. La viruela, óigase bien. Gripe española, 1918, 50 y 100 millones de muertos. La gripe española, eso fue, bueno, un siglo después, vino el COVID. El HIV-Sida, desde su aparición en 1981 y antes de que se conocieran los medicamentos antirretrovirales, se reportaron entre 35 y 40 millones de muertes. COVID-19, la más reciente pandemia antes que aparecieran fármacos efectivos y comenzaran a usarse las vacunas ARNM. Tuvimos entre 10 y 15 millones de muertos. Señores, ¿por qué no murieron más de 100 o 200 millones de gente con este COVID? Porque ahora no nos queremos acordar. ¿Por qué? Porque hubo esa vacuna ARNM. Esas vacunas del ácido disoxirribonucleico, como yo he dicho, que es que viene creo que el ADN que se le llama. Sí, el ADN, ese es el ARN, se llama la vacuna, pero es ribonucleico, ácido ribonucleico, eso es el ARN. Y nosotros, yo me acuerdo que el ADN es ácido desoxirribonucleico, M. Este es ácido ribonucleico, M. La vacuna que salvó a la humanidad del COVID, que el COVID no matara a 200 millones de gente. ¿Por qué yo hago énfasis en ese trabajo de Marco Díaz Guillén? Excelente, qué bueno que lo lea la gente y haga conciencia, porque hoy, señor, el país más científico de la tierra, digo yo, que es Estados Unidos, líder de la ciencia, tiene 2 personas que parece que son dos lunáticos, digo yo. Porque ¿en qué cabeza cabe que el secretario de Salud de los Estados Unidos de Norteamérica, ese señor Kennedy, y el propio presidente Donald Trump, sean negacionistas de la vacuna? Y miren la epidemia que hay de sarampión en Estados Unidos y en México. ¿Cómo es posible que estos 2 señores se presten, pero no son ellos 2, todo ese movimiento político del señor Donald Trump, los MAGA? Pues yo no entiendo cómo es posible que esta gente piensen como en el siglo XII o en el XI, como dice Marco ahí, en el tiempo de la peste negra. Es decir, la vacuna, no, yo no me voy a vacunar. Bueno, pues no te vacunes. Miren cuánto hubieran muerto de SIDA aquí, del COVID-19. Las vacunas son las que salvan. ¿Cuántos tuberculosos hubieran? ¿Cuántos niños con polio tuviera Estados Unidos? Si esta gente estuvieran gobernando por años, señor, hay que acordarse de aquel gobierno de Donald Trump en medio de aquella epidemia, esa pandemia de COVID-19, aquellas locuras
tomen alcohol, tomen cloro. ¿Ustedes están oyendo? Y de que un medicamento para los animales, Invectina, qué sé yo. Un reguero de pócimas y de cosas locas, tipo de la Edad Media, que andaba la gente vuelta loca sin saber lo que era. Esos son unos judíos que vinieron, los judíos infectaron a Europa para dañar el mundo cristiano de aquella Europa tan cristiana de la época de la Edad Media. ¿Y qué eran? Ratas, transportando el malestar, y guerras, tiraban cadáveres infectados y se regó la enfermedad por toda Europa. Y fíjense, en esa Europa matar 200 millones de gente era matar la mitad de la población de Europa. Pero las vacunas son las que han salvado a la gente. ¿Cuántos tuberculosos no hubieran muerto si no hay la vacuna de coche? La mayoría son judíos. Los judíos son los que han inventado las vacunas. Fíjense lo que es la historia. Parece que por esa acusación tan falaz que le hicieron a los judíos en la Edad Media, ese antisemitismo europeo, y el doctor Sabin y Koch, los dos son judíos. La mayoría de todas esas vacunas las han inventado científicos judíos. No quiere decir que la estén desarrollando en Israel, pero son gente de ascendencia judía y que viven en Estados Unidos, en Europa, en los países avanzados, y son investigadores probados. Pero así como aparece la vacuna del polio o la vacuna de la tuberculosis, también aparecieron para desintegrar el átomo, para atacar células malas de cáncer y todo eso. Judíos, Einstein y todo ese grupo, y Oppenheimer, todos son judíos. Pero me gustó ese artículo de Marco, que saludo que escriba sobre eso, porque es increíble que en pleno siglo XXI, en Estados Unidos, la madre de toda la ciencia, como se le llama aquí a la cordillera central con respecto al agua, las autoridades principales sean negacionistas de la vacuna. Algo increíble, pero eso es la realidad que estamos viviendo en estos países, o en esta nueva realidad que estamos viviendo hoy, porque eso es una cosa que no hay quien lo entienda. Bueno, también vamos a hablar de medio ambiente, porque siempre tenemos que hablar de medio ambiente. País nos dice no hay permiso en Cordillera Septentrional para explorar o explotar la Cordillera Septentrional. Eso es el País Enrique, se llama el señor ministro de Medio Ambiente. Entonces, allá hay una foto de lo que es el Santo Cerro. ¿Quién es que está dirigiendo este país? Por Dios. ¿Qué es lo que hacen estos ministros? ¿Cómo que ¿A quién es que el presidente nombra como ministro de una institución tan seria como tiene que ser la dirección del Ministerio de Medio Ambiente? Miren el Santo Cerro, no se salva nada. Entonces, ¿dónde está medio ambiente? La extracción de materiales, pero nada, también para hacer viviendas en los cerros del Santo Cerro de La Vega, señores. No se salvan ni los lugares sagrados o santos. Lugar de veneración. El Santo Cerro de La Vega, señores. Miren cómo lo llevan. Degradado totalmente. Extracciones de materiales o explanaciones, cortes y relleno para establecer viviendas allí. Él dice que no da permiso para la Cordillera Septentrional, que no ha dado permiso. Pero miren entonces en el Santo Cerro cómo va. ¿Quién es que dirige esto? ¿Quién es que manda? Repito yo. Pero el periódico El Caribe, yo lo felicito. Porque el periódico El Caribe sacó esa foto que yo mostré ahí en primera página. La foto del Santo Cerro. Medio Ambiente dice que avanza en agilizar trámites y eliminar burocracia. Pero le pone como de contraste el caso del Santo Cerro. También dentro, también le dice que no otorgan permiso para la Cordillera Septentrional. Entonces la cordillera que está ahí, eso son, diríamos, eso son
eso es como el comienzo de la cordillera, o viene esa cordillera oriental que viene cayendo por ahí, luego se eleva a la cordillera central, y todo el mundo sabe que esa cordillera de La Vega, y Jarabacoa y Constanza, todo de allá arriba. Pero fíjense cómo en las narices, explotando esa cordillera, pero la cordillera septentrional está igual también. La extracción de materiales, haciendo explanaciones para construir viviendas. ¿Y medio ambiente dónde está? Por ningún lado. ¿Dónde está el celo? Dios mío. Bueno, así andamos con el medio ambiente, pero andamos también con el medio operativo. Más de 80,000 millones de dólares ha pagado República Dominicana en 14 años de intereses por deuda externa. Ay, Balaguer, Dios mío. Aquel hombre tan celoso con el préstamo fácil de la bóveda extranjera. Señores, cuando Balaguer gobernaba aquí, los bonos existían, pero nadie hablaba de bonos. Pero Balaguer rechazaba hasta el préstamo, ese préstamo a tasas bajas de los organismos multilaterales. Increíble. Pero eso, la mayoría de esos pagos es de bonos soberanos. ¿Y quiénes lo han hecho? Los últimos gobiernos. Desde Hipólito Mejía, PLD, y el PRM de Luis Abinader, que no ha respetado ninguno esa bóveda extranjera. Y han llevado este país a una deuda de 76,000 millones de dólares. Y no le ha importado un bledo en leer de Harmon a Trujillo, como tantas veces hemos sugerido aquí. Léanse ese libro ustedes, dominicanos, que toman decisiones históricas para este país, porque mañana, ¿quién es que va a pagar esta deuda? No es Luis Abinader que la va a pagar, ni siquiera sus hijos, y tal vez ni sus nietos. Pero tenemos que pagar la deuda, y esa deuda todos los años se va a ir incrementando, y es una pena que este país quede endeudado después de haber pasado tantas humillaciones en el siglo XIX y principios del siglo XX, precisamente por esa irresponsabilidad de asumir ese riesgo para este país, de llevarlo a una deuda impagable ya para la República Dominicana, aunque le hagan comparaciones de PIB y con riqueza, que todo eso nada más es una especie de ilusión temeraria. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Bien, siempre en este programa vamos a estar recordándole esos trabajos del doctor Marino Vinicio Castillo. Su blog La Pregunta. Todas las semanas de esa limpia mente, esa limpia cultura, esa limpia elocuencia de Marino Vinicio Castillo y de su recto juicio de razón y de palabra, nos sirve esas pedagogías semanales en su blog La Pregunta. Tron montado en el potro de sus bríos y sentada atrás la muerte en sus ancas. Ese es el título de su blog de esta semana, que invito a que lo lean. Muy bien. Señores, siguiendo con el asunto del medio ambiente, este es un programa que se ha afiliado, diríamos, a voces y a plumas que defiendan el medio ambiente y que defiendan la producción de sus valles, fértiles valles, y no la industria extractiva, que fíjense cómo es que dejan las lomas de este país, nuestras montañas. Brillan las montañas, pero brilla ese oro, pero también nos pone a reflexionar, agua o metales. Miren el Valle de San Juan. Eso me lo mandó Manegonte, que yo aprecio mucho, que Manegonte siempre está al día. Eso es batata, sembrada en San Juan de la Maguana, lo que quiere siempre y sugiere Manuel Fermín. Vamos a sembrar nuestros valles. Pero ese dron, fíjense cómo ese dron va fumigando ese cultivo de batata, y es ya, vamos a decir, dentro de esa agricultura de precisión que estamos ya utilizando en la República Dominicana. Miren, ese es un cuatricóptero, vamos a llamarle así, ese dron. Ahí va rociando su insecticida para controlar plagas en esa plantación de batata. Muy bien. Eso es parte de esa agricultura de precisión, como hemos dicho. Las imágenes satelitales que se utilizan, las mediciones climáticas, plagas, enfermedades que afectan los cultivos, diríamos, la climatología, ya todas esas informaciones que se sirven, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Antes, ya está bien. Cuando aquí la Grenada Company y la United Fruit, pero principalmente Grenada Company, porque yo llegué a ver eso, muchachos o niños. Pero la Grenada tenía sus colonos que producían bananos, y ellos tenían las grandes plantaciones allá en Manzanillo. Entonces, en la zona de Banega, me acuerdo, los Bermúdez, José Ignacio Bermúdez, Fran Bermúdez, tenían grandes plantaciones de bananos que eran como colonos de la Grenada Company. Entonces, esas plantaciones se fumigaban con helicóptero, porque el helicóptero tiene la ventaja, como hace ese dron, puede girar fácil, puede bajar, subir, no tiene problema con los árboles, que generalmente en las plantaciones de musáceas se acostumbra a poner cortinas rompevientos. Léase, son árboles que se siembran en las laderas de las parcelas o de las grandes extensiones para que les sirvan de rompevientos, porque los bananos tienden las hojas a quebrarse, a abrirse, y bueno, el viento daña mucho a las musáceas y reseca también mucho el suelo, etcétera, etcétera. Bien, entonces usaban el helicóptero, porque el helicóptero podía detenerse, no tenía el problema. Por ejemplo, esos robles bien altos, yo me acuerdo de La Vega, yo sembraba en La Vega maíz y algunos cultivos de porte bajo, pero al fumigarlo con una avioneta, la avioneta levanta, porque no se puede acercar mucho a los árboles, crecidos árboles, por ejemplo, esos robles y esas caobas que hay en el Cibao. Entonces el avión tiene que levantar bien atrás para elevarse y no chocar con los árboles altos.
Pero el helicóptero no, el helicóptero puede entrar, como hace ese dron, entra y sale. Pero bien, eso es lo que Manuel Fermín sugiere. Y yo he planteado muchas veces el caso de San Juan de la Maguana como una zona, un valle especial para usted hacer inversiones fuertes en el área agropecuaria y agrícola principalmente, con productos competitivos como son la batata, que podemos exportarla, que tenemos un mercado de más de 600,000 toneladas que nos enfrente, que se llama Estados Unidos. Pero tenemos que producir con calidad y con mucha competitividad. Entonces, eso es lo que se necesita, es tecnología y recursos. Y no oro, no a ir a explotar el oro para no dañarnos nuestros ríos o nuestras presas. Como decía ayer, fíjense cómo está la presa la presa de Atillo. ¿Por qué? Digo yo, fíjense que está enclavada en el área minera más extractiva actualmente, más dañina y más peligrosa porque está removiendo y utilizando materiales muy tóxicos y pueden crear infiltración, percolación, escorrentía hacia la presa. Bueno, pues se ha detectado unas bacterias muy dañinas, peligrosas, y además miren la coloración que tiene aquello. Y uno de los fines de la presa es precisamente la crianza de peces. Pero eso es un peligro ahí, estar ahí, hasta el olor probablemente mate al pescador. Sin embargo, las demás presas donde no hay labor extractiva, entonces están limpias y nuestros ríos están muy limpios. Sin embargo, los ríos de la zona y esa presa de Atillo, miren en las condiciones que está. Sin embargo, ¿qué es lo que es la alternativa que nosotros ofrecemos? Esa. Volvamos a eso, o no volvamos, no, vayamos a eso con una verdadera reconversión productiva. Y San Juan tiene la capacidad para eso, y la línea noroeste. Y todo el país, si nosotros nos concentramos a producir de verdad, con calidad, salimos mejor premiados por Dios y la naturaleza que trabajando con esos mineros. Esas minas lo que traen es ese verdor dañino que ustedes ven en esas aguas estancadas o en las corrientes y en los pequeños arroyos y ríos de las zonas donde está la industria extractiva minera activa como lo es, y dañina al mismo tiempo, muy contaminadora. Gracias por su atención, nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.